existe esta teoría de que los que creen que la salvación no se pierde, pues pecan intencionadamente, porque saben que de todas maneras, hagan lo que hagan, no se pueden perder, y que por eso esa doctrina es peligrosa. Pero si el asunto es así, yo invento esta otra teoría y digo que alguien que cree que la salvación sí se pierde, de todas maneras peca intencionalmente, porque sabe que Dios es misericordioso y que luego de pecar simplemente se arrepiente y ya. Y por tanto, esa doctrina es súper peligrosa. La verdad en cuanto a pecados es que, dejando a un lado la malintención y el ataque a las ideas reformadas, todo el que ha sido salvado peca sin importar cuál sea su teología. Y la razón no es ninguna de las anteriores. La razón es que en nuestra naturaleza somos débiles y flacos y no tenemos la capacidad para vencer todas las tentaciones. Por eso es que le pedimos a Dios que no nos meta en tentación, porque es la única manera segura de no pecar. Si somos probados por Dios al punto que esa prueba se llega a convertir en tentación y contamos solo con nuestras propias fuerzas, 100% seguro que vamos tristemente a fallar, sin importar si crees que la salvación se pierde o no. Pecar es una característica que tiene todo ser humano caído, y aún luego de ser regenerado tenemos que lidiar con él durante toda nuestra vida terrenal. Obviamente, deja de ser el patrón de nuestra vida en mayor o menor medida dependiendo de la gracia de Dios, y recibimos ayuda para no fallar tanto, pero igual pecamos. Somos pecadores sin importar cómo interpretes la Biblia, sea que creas que la salvación se pierde o no. En reiteradas ocasiones vas a pecar, y si no ves tu pecado, ten por seguro que otros sí lo van a ver. Nadie se libra, razón por la cual Jesús dijo que no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. El llamado a la salvación no es el de dejar de pecar y convertirnos en santos, sino el de tener fe, reconocer que no podemos lograr la santidad y depender totalmente de Dios. Algunas cosas sí nos son otorgadas cuando somos salvos, como el deseo de ser santo, el amor por la ley de Dios, porque amamos a aquel que nos salvó del infierno y no queremos fallarle, la ayuda del Espíritu Santo que nos fortalece, dones que nos hacen útiles a la causa divina, caminamos por las buenas obras que fueron preparadas de antemano para los salvos y otros beneficios. Pero la habilidad de no pecar más no es una característica del cristiano mientras está en este cuerpo y en esta tierra. Una cosa es querer ser santo y otra es poder ser santo. Nuestra santidad es otorgada, no lograda. Somos santos mediante Cristo únicamente. Obviamente somos llamados a batallar contra el pecado, a orar por nuestra condición y pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para vencer. Y es por nuestro propio beneficio seguir la ley, pero no para mantener la salvación, sino para no sufrir las consecuencias temporales que por quebrantarla pueden venir, para serle útil en la obra del Evangelio, para saciar ese deseo de agradar a Dios y para que su nombre sea glorificado. Otro concepto que no compartimos que se deriva de esta idea de pérdida de salvación es que se suele concluir que la salvación depende exclusivamente o en gran parte de cómo hayas vivido la última temporada de tu vida, el último día o la última hora o el último minuto. La salvación entonces se convierte en si te dio tiempo y fuiste capaz de arrepentirte verdaderamente de corazón en el último momento de tu vida, sin importar qué pasó antes. Y eso es un punto de vista de la salvación bastante bajo, porque entonces se trata literalmente del esfuerzo humano con un poco de misericordia de Dios. Y todo se resume en creer en ti, que tú sí puedes ser fiel, que tú sí puedes arrepentirte de corazón. Pero el mandamiento no es a creer en ti, sino en creer en la obra de Cristo el Salvador. Salvo es el que cree que Dios va a tener misericordia a pesar de ser malo. Como el hijo pródigo que vino al padre confiando que era bueno y que lo iba a recibir. Eso es fe. Presta atención. La fe en Cristo no es algo que se pierde porque hayas pecado.
Así que si la salvación viene por la fe y pecar no significa que hayas perdido la fe, ¿cómo es posible entonces que pierdas la salvación por pecar? No tiene lógica. Otro elemento importante. Una de las razones de por qué se piensa que la salvación se pierde está relacionado con el concepto que se tiene de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación es distinto al arrepentimiento que hacemos cada vez que pecamos luego de ser salvos. El arrepentimiento para salvación es uno solo. Es la confesión que se hace al principio de nuestra conversión, cuando somos resucitados de muerte a vida, cuando nuestros ojos son abiertos y vemos la verdad y entendemos. Entonces reconocemos que somos malos, irremediablemente pecadores, que no merecemos salvación, pero pedimos perdón. Pedimos que Dios tenga misericordia y nos libre del infierno, y tenemos fe de que Dios va a perdonarnos mediante la obra de su Hijo Jesús. Ese es el arrepentimiento, salvación. El otro arrepentimiento repetitivo es el de la reconciliación. Es ese lavamiento que nos quita el polvo de nuestros pies, como cuando Cristo le lavó los pies a los discípulos. Pero la verdad es que nosotros estamos limpios, que es lo mismo que decir que somos salvos. Juan 13:10. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. La salvación no se gana ni se pierde, y por eso vivimos agradecidos y gozosos. Nuestro Dios no es como los dioses falsos de otras religiones, que todos son en mayor o menor medida dioses de mérito humano. Nuestro Dios es un Dios de mérito divino. Él solo se lleva toda la gloria. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es Dios 100%. El llamado que como cristianos tenemos no es a encerrarnos en un monasterio, a procurar no contaminarnos y convertirnos en santos para ganar el cielo. El principal llamado del creyente es a evangelizar, a propagar las buenas nuevas de salvación. Y es súper importante porque es la única verdad, es el único mensaje de salvación. Eso es lo más importante, sembrar la semilla del evangelio. Por otro lado, el llamado a la obediencia es realmente secundario y apunta a este llamado principal. Te explico. Además de que con la salvación viene un deseo por agradar a Dios y eres movido por amor a agradarle lo más que puedas, Dios no necesita, ni requiere, ni es posible que un creyente deje de pecar para ser últimamente salvo o para que mantenga la salvación. Dios te llama a la obediencia, no para salvarte, porque la salvación es pasada. Todos tus pecados han sido cubiertos, sino que el llamado a la obediencia es para que tu evangelización sea más efectiva, para que tu buen testimonio haga que la prédica sea eficaz, para que seas un mejor instrumento para proclamar la verdad. No es que para ser salvo necesitas ser mejor, sino que necesitas mejorar para poder predicar mejor. Esa es la razón principal del llamado a portarnos bien, a crecer para ser usados de mejor manera en el ministerio. Y ese es nuestro privilegio. Dios no puede salvar a alguien que es un borracho, darle el llamado a ser pastor y pretender que un borracho sea el líder espiritual de una congregación, sino que tiene que refinarlo, tiene que ponerlo en forma para la tarea que le es encomendada. En resumen, no se trata de ser santos por nuestra propia habilidad, sino de reconocer que no podemos ser santos y por eso necesitamos que alguien sea santo por nosotros. Dios no es solo ayudador, sino salvador. Todas las otras religiones humanas que en mayor y en menor medida quieren elevar al hombre y convencerlo de que hay algo bueno en ellos y que no necesitan 100% a Dios, son religiones que mandan a la gente a entrar por la puerta ancha. La puerta estrecha es la puerta de la autonegación. Es la de reconocer que no puedes salvarte. Es poner a un lado tu orgullo. Reconocer que eres un caso perdido y que lo que necesitas no es portarte mejor para agradarle a Dios y que Él te salve, sino que necesitas pedir misericordia para que te salve a sí mismo como eres. Las demás mejoras vendrán después, basado en tu labor en la obra del Evangelio.
De esa manera, es la única manera que Dios se lleva la gloria de todo, tanto de tu salvación como la de tu ministerio. Amén.